¿Este es el último tren para Leo Messi? ¿Podrá consagrar su carrera y convertirse en el mejor de la historia? Son las preguntas que están a menos de 10 días de tener respuesta, pues parece que todo indica que el albiceleste se perfila para levantar el título de la máxima justa del planeta, o por lo menos es una de las grandes favoritas. Habrá quienes piensen que sí, pero también están quienes tienen sus dudas. Es la polémica en la que siempre estará envuelta una de las selecciones que cada 4 años es candidata al título y más con el nivel mostrado en los últimos meses, siempre de la mano de su máxima estrella Lionel Messi, quien parece más que decidido para conseguirlo. Bienvenidos a una nueva emisión Conectando Fútbol. En este video revisaremos a detalle el poderío de la selección que acompañará a la Pulga por la aventura mundialista. No olvides suscribirte si no lo has hecho y de paso clic en el pulgar arriba. Pero antes del silbatazo inicial, cuéntanos, ¿tú también ves favorita a Argentina en el Mundial? ¿Piensas que solo es mercadotecnia para buscar más seguidores? Ahora sí, comenzamos. A lo largo de la historia, la albiceleste se ha caracterizado por la cantidad de buenos futbolistas que llevan en sus filas, pero no siempre les ha dado los resultados esperados, como el caso de la selección que asistió al Mundial de Corea-Japón en 2002. Llegaban como grandes candidatos al título con nombres de la talla de Bautista, Verón, Crespo, Ortega, entre otros, quienes comandados por uno de los grandes estrategas del momento, el Loco Bielsa, tuvieron que empacar antes porque quedaron eliminados en la primera ronda. Pero ahora desmenucemos el representativo argentino uno a uno. En la portería, resguardada por el guardameta del Aston Villa, Damián El Dibu Martínez, que ha tenido una actuación sobresaliente durante la tanda de penales en la Copa América del 2021 contra la selección de Colombia. Sin duda, la portería del albiceleste es una de las posiciones mejor cubiertas. Como suplentes se encuentran Jerónimo Rulli del Villarreal de España y Franco Armani, quien milita en la Liga Argentina resguardando la portería del River Plate. Defensa. Se sabe que en la parte baja estarán más que sólidos con los nombres que custodian cada una de las posiciones. Lateral derecha. Quien ocupa el lugar titular de esa banda es el defensor que milita en el Atlético de Madrid, Nahuel Molina, que con 24 años está más que firme en esta posición, alguna vez llamado por los medios en España como el 10 disfrazado de lateral. Quienes pelearán por la titularidad serán Juan Freud del Villarreal y Gonzalo Montiel del Sevilla. La central, compuesta por dos verdaderos gladiadores del área, Lisandro Martínez, defensor que también se puede desempeñar en el medio campo y milita para el Manchester United, y Cristian Cuti Romero del Tottenham, ambos de la Liga Premier. Quienes les compiten el puesto son Nicolás Otamendi del Benfica y Germán Pesela del Fiorentina. Lateral izquierda. Nicolás Tagliafico es quien se hace presente por esa banda. Proviene del Olympique de Lyon y con 30 años domina su posición como ninguno. Quien le compite la titularidad es el jugador del Sevilla, Marcos Acuña. Ya se ve bastante duro enfrentarlos, ¿verdad? Medio campo. Liderado por el espectacular Fideo Ángel Di María, militante del PSG, se encargará de darle volumen de juego al lado derecho de la selección albiceleste. Estuvo acompañado del lado izquierdo por el volante Giovanni Lo Celso, quien fuese el mejor asistidor de la selección argentina. Desafortunadamente, será sometido a una operación en la pierna derecha y lo más probable es que sea una de las bajas. Su lugar podría ser ocupado por el Papu Gómez del Sevilla o Ángel Correa del Atlético de Madrid. El centro del medio campo está ocupado por el volante ofensivo del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul, quien cuenta con finos traslados de balón del medio campo al área rival, acompañado del volante central de la Juventus, Leandro Paredes. Los que estarán listos para el cambio son Guido Rodríguez del Betis y Alexis McAllister del Brighton and Hove Albion de la Premier League. Este 4-4-2 empieza a tomar forma. ¿Cuál formación crees que deberían ocupar si no es el 4-4-2? Déjanos tus comentarios, te leemos. Veamos quiénes son los encargados de finiquitar el trabajo con goles. Delantera. Los encargados de dar el golpe final a los rivales y quienes estarán más cerca de probar directamente las mieles del gol son, portando la casaca número 10, considerado como uno de los grandes de la historia y de quien se espera tome su lugar en el Olimpo del fútbol, Lionel Messi. Actualmente milita en el PSG y será el encargado de regresar la gloria a su país, después de que ya lo hicieran Kempes y Maradona.
Directo del Inter de Milán, Lautaro Martínez es quien tendrá la responsabilidad de acompañar y ayudar a la Pulga, juntos consolidados como goleadores del albiceleste. Entre los que pueden ocupar su lugar destacan Paulo Dybala de la Roma y el delantero del Manchester City, Julián Álvarez. Esta alineación ya se ve bastante competitiva. Cuéntanos, ¿faltó agregar a alguien? ¿Crees que sobra algún jugador? Déjanos tus comentarios en la caja. Los jugadores por sí mismos conocen el juego y probablemente podrían pararse dentro del campo y desempeñar su posición de manera excelsa. Pero todos sabemos que hay una pieza muy importante que pocas veces se lleva a los reflectores. Son quienes deben tomar la responsabilidad si el equipo no funciona. Claro, hablamos de quienes deben tener siempre la maleta lista, los directores técnicos. En este caso, quien se encuentra al frente de la selección argentina es el técnico Lionel Scaloni, mismo que está a cargo desde el 2018 y parece que es el único que ha logrado motivar a sus estrellas, sobre todo a su máximo referente, Lionel Messi. En los altos niveles, para desarrollar el cargo de técnico debes aprender a gestionar a cada uno de tus jugadores, y parece que él lo ha conseguido, ya que desde su llegada, la albiceleste se convirtió en una selección mucho más competitiva, que gana y gusta, pero lo más importante, que logra hacer sentir bien al máximo ídolo. Con él al mando regresaron a un título en 2021, que no conseguían desde 1993 cuando le ganaron la final de la Copa América a la selección mexicana, quienes eran invitados al torneo sudamericano y que se volverán a ver las caras en Qatar 2022, pero ahora en la fase de grupos. No cabe duda que una de sus más grandes virtudes es mantener a un grupo de estrellas mundiales unido y concentrado en conseguir un mismo objetivo, ganar la Copa del Mundo. Él siempre quiere jugar y mientras yo esté al frente de esta selección, siempre lo hará. Palabras de Scaloni refiriéndose a Lionel Messi. Parece que la magia de los dos Lioneles podría dar resultado en Qatar 2022. ¿Crees que la clave del funcionamiento es dejar jugar a Messi? ¿Logrará Messi y su equipo conseguir el título? ¿Crees que Argentina es invencible? Cerremos esto dándole un último vistazo al que hace girar a la albiceleste, Lionel Messi, quien a sus 35 años es el que puede darle ese toque de diferencia a la selección argentina para alcanzar la gloria. Actualmente se encuentra en una excelente forma, cerrando su participación en el PSG con asistencias y goles y totalmente enfocado en el Mundial. Se dice que existe una cláusula en su contrato que habla sobre darle prioridad a su selección por encima de su club. A ese nivel ha llegado el deseo de la máxima estrella argentina por obtener el título que lo liberará de la sombra de Maradona. Sabe que es su último mundial y es ahora o nunca. El árbitro ha dado el pitazo y nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides suscribirte y regalarnos tu pulgar arriba. Sigamos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!